La primera carta de Pablo a Timoteo. Pablo pasó muchos años viajando, empezando nuevas iglesias, y en esta misión desarrolló un gran equipo de colaboradores. Timoteo era uno de ellos. Cuando Pablo estaba en la ciudad de Listra, conoció a las fieles abuela y madre de Timoteo, y fue impresionado por la pasión y la devoción de Timoteo por Jesús. Así que Pablo lo discipuló por muchos años y eventualmente empezó a enviarlo en misiones a diferentes iglesias. De manera que cuando Pablo supo acerca de un grupo de líderes que se infiltraron en la influyente iglesia de Éfeso, estaban esparciendo enseñanzas incorrectas acerca de Jesús y lo que significa seguirle, él envió a Timoteo para confrontar a estos líderes y restaurar el orden en esta iglesia. Así que después de que Timoteo llegó, Pablo les envió esta carta para darle seguimiento a los efesios e instruir a Timoteo sobre cómo cumplir esta misión. Esta carta tiene un diseño realmente genial. Hay un encargo inicial y otro final a Timoteo, para que vaya y confronte a estos líderes y a su mala teología. Y estos encargos rodean dos grandes secciones centrales de la carta, que están llenas de instrucciones realmente prácticas acerca de los problemas a los que Timoteo se enfrentaba en la iglesia de los Efesios. Y finalmente, estas secciones están conectadas o concluyen con 3 poemas. Cada uno de ellos exalta al Jesús resucitado como el Rey del mundo. Profundicemos y verás cómo luce todo esto. Pablo inicia la carta recordándoles cómo envió a Timoteo a Éfeso para confrontar a estos líderes que estaban esparciendo su extraña enseñanza. Les describe cómo estos tipos están obsesionados con especular acerca de la Torá, específicamente acerca de las primeras historias y las genealogías en el libro de Génesis. Y como veremos después, habían desarrollado toda clase de enseñanzas raras acerca de la comida, el matrimonio y el sexo, que no eran consistentes con las enseñanzas de Jesús o de los apóstoles. Pablo incluso nombra a algunas de estas personas, Himeneo y Alejandro, y describe cómo su enseñanza ha dividido a la iglesia y ha generado controversias. Y Pablo dice que esta es la primera señal clara de que su enseñanza está distorsionada. Cuando se imparte enseñanza cristiana genuina, esta es fiel al camino de Jesús y resulta en amor y fe genuina. Y él dice que, de cualquier modo, el propósito de la Torá no es promover la especulación. Más bien, su propósito es exponer la verdad sobre la condición humana, como lo hizo con Pablo. La enseñanza correcta sobre la Torá llevará a las personas a ver la gracia de Dios revelada en el Mesías, quien vino a salvar a la gente pecadora y quebrantada. Así que Pablo concluye aquí con un poema que, por sobre todo, honra al rey y llama a Timoteo a detener a estos hombres y sus enseñanzas. Y luego aborda temas muy específicos de esta iglesia, causados por los falsos maestros. Primeramente, llama a Timoteo a tener reuniones de oración regulares para orar por la paz y por los líderes gobernantes de Roma. Porque la paz en la tierra crea un contexto ideal para que los seguidores de Jesús sigan esparciendo el mensaje del Dios de paz, quien quiere que todas las personas sean salvas. El Dios que envió a Jesús como el único mediador para dar su vida en rescate por todos. En contraste con los falsos maestros, Pablo le recuerda a Timoteo que Dios quiere rescatar al mundo entero y orar hará que este propósito se mantenga presente en sus mentes. Pablo luego aborda problemas relacionados con hombres y mujeres que estaban siendo influenciados por estos líderes corruptos en Éfeso. Así que, primero, él pone un alto a un grupo de hombres que estaban siendo arrastrados a furiosas disputas teológicas que los falsos maestros iniciaban. Les dice que estos tipos deben aprender cómo orar. Luego, confronta a un grupo de mujeres adineradas de la iglesia, quienes estaban comportándose en las reuniones dominicales de la iglesia como si fuera un desfile de modas. Se vestían tan lujosamente que avergonzaban a la mayoría de las demás personas, quienes no podían pagar ese tipo de guardarropa. Y no solo eso, sino que también algunas de estas mujeres estaban usurpando las posiciones de liderazgo en la iglesia y estaban propagando la mala teología de los maestros corruptos. Así que Pablo le pone un alto a estas mujeres. Él dice que ellas no deberían enseñar o dirigir en la iglesia, y luego continúa analizando la historia de Adán, Eva y la serpiente en Génesis capítulo 3. Ahora, esta es una de esas secciones de las cartas de Pablo que, como dijo Pedro, son un poco difícil de entender.
Algunos piensan que Pablo está prohibiendo que las mujeres siempre enseñen o dirijan a los hombres en cualquier iglesia, y que sus comentarios acerca de Adán y Eva demuestran cómo Dios ha ordenado que solo los hombres pueden ser líderes en la iglesia. Hay otros que piensan que Pablo está prohibiendo que las mujeres tengan autoridad de liderazgo sobre los hombres en la iglesia, pero una vez que hayan sido educadas, ellas pueden y deben enseñar como líderes en la iglesia bajo el liderazgo masculino. Y aún hay otros que piensan que Pablo solo está prohibiendo a estas mujeres específicas de Éfeso y que sus comentarios sobre Adán y Eva son una comparación sobre cómo estas mujeres han sido engañadas por los falsos maestros. Cualquiera que sea la perspectiva que adoptes, Pablo es claro al decir que estas mujeres efesias necesitaban ponerse bajo el liderazgo de Timoteo y tener una adecuada educación teológica. Y la meta es ayudarlas a crecer para que un día ellas puedan ser como las excelentes ministras que Pablo menciona en sus otras cartas, como Febe, Junias o Priscila. Pablo continúa abordando esta crisis de liderazgo y ordena a Timoteo a designar a un pequeño y saludable equipo de esposos y padres, quienes actuarán como ancianos o supervisores de la iglesia. Estos deberían ser hombres de carácter e integridad excepcional, quienes trabajarán al lado de un equipo de diáconos, una palabra griega que significa sirviente, quienes son hombres y mujeres quienes dirigen y hacen el ministerio de la iglesia y quienes deben tener el mismo tipo de carácter que los ancianos. Y todas estas personas deben ser reconocidas por sus relaciones saludables dentro de sus familias, porque ello demostrará su habilidad para dirigir en la iglesia, que es la familia de Dios. Y la manera de vivir que practican todos juntos es consistente con la historia acerca de Jesús, la cual se explora en el poema final sobre su encarnación, muerte, resurrección, exaltación como rey y sobre la extensión de su nueva familia a través de todo el mundo. El segundo cuerpo de instrucciones para Timoteo es, de nuevo, muy específico a los problemas que fueron causados por estos malos líderes. Así que él primero corrige su mala teología. Ellos han estado diciendo a la gente que dejen de comer cierta clase de comidas, probablemente carne, y que dejen de casarse, lo cual Pablo considera ridículo. Entonces, él se dirige a Génesis 1 y le recuerda a Timoteo que toda la creación es muy buena, incluyendo la comida y el matrimonio. Todo debe ser recibido con agradecimiento por aquellos que conocen y dan gracias al Creador. Pablo luego continúa para tratar los problemas del cuidado de las viudas en la iglesia. Este importante ministerio estaba siendo aprovechado por viudas jóvenes y adineradas, muy probablemente las mismas mujeres problemáticas del capítulo 2. Ellas se registraban para recibir el apoyo de la iglesia, pero luego pasaban sus días teniendo sexo casual y esparciendo chismes y haciéndole daño a la reputación de la iglesia en la ciudad. Pablo no iba a dejar pasar eso. Él dice que solo califican las viudas mayores que no tengan otro apoyo familiar, y en ellas la iglesia debe mostrar el amor y la generosidad de Jesús. Pablo luego trata algunos problemas entre los hombres mayores de la iglesia. Y Timoteo debe respetar su edad, pero no su conducta, que parece relacionada con el alcohol. Ellos están dañando la reputación de la iglesia en Éfeso, así que Timoteo debe, en amor, confrontarlos y pedirles que renuncien si están en el liderazgo. Y luego Pablo añade una nota interesante al margen, diciendo que sus instrucciones no significan que Timoteo nunca deba tomar alcohol. Debido a sus problemas estomacales, Timoteo probablemente debería tomar una copa de vino cada noche con su cena. Pablo luego trata un problema entre los esclavos cristianos, porque algunos de ellos estaban faltándole el respeto a sus amos cristianos. Así que sí, el Evangelio trae igualdad entre los seguidores de Jesús. Sin embargo, Pablo cree que esta igualdad necesita ser implementada de manera que no comprometa la misión y el testimonio de la iglesia. Si los cristianos se asocian con rebeliones de esclavos, ponen en juego su testimonio. La transformación cristiana del hogar romano debía ser implementada estratégicamente para que sus vecinos pudieran ser persuadidos y no ahuyentados de esta nueva visión de la familia de Dios. Finalmente, Pablo cierra su carta llamando una vez más a Timoteo a confrontar a los líderes corruptos. Pablo aquí expone sus motivos de hacer mucho dinero al multiplicar seguidores, y entonces cobrarles muy caro por sus enseñanzas. Estos maestros traicionaban a Jesús y a su mensaje de contentamiento y de vivir una vida simple.
Así que Pablo instruye a los cristianos adinerados de Éfeso a que se hagan ricos en buenas obras y en generosidad, que sean de las personas que someten todos sus recursos al Rey Jesús. Y es Jesús quien inspira el poema final sobre cómo Él es el verdadero Rey por sobre todos los reyes. Primera de Timoteo es una carta muy importante. Nos ayuda a obtener una visión integral de la naturaleza y la misión de la Iglesia. Así que lo que una comunidad de fe cree moldeará directamente cómo esa comunidad vive y se comporta en su ciudad. De manera que su teología, sus creencias, deben ser constantemente criticadas y conformadas por las Escrituras y por las buenas nuevas acerca de Jesús. Y también es muy importante para Pablo la manera en que la iglesia es percibida por el público. Los cristianos deben ser conocidos como personas íntegras, conocidos por sus buenas obras, conocidos por servir a los pobres y a los más vulnerables. Todo por su devoción al Rey Jesús resucitado. Y de eso se trata Primera de Timoteo. La segunda carta de Pablo a Timoteo. Esta es la última y la más personal carta de Pablo. La escribió desde otro de sus tiempos en la prisión, dirigida a su querido colaborador y discípulo, el joven Timoteo. No sabemos exactamente qué tanto tiempo pasó desde que él había escrito Primera de Timoteo, pero podemos ver que la situación de Pablo había cambiado y para mal. Él está encarcelado en Roma, lo que podría referirse al tiempo de su arresto domiciliario que se menciona en Hechos 28. O podría ser que ya había sido liberado de esa prisión inicial. Tuvo otra larga temporada de ministerio para luego ser arrestado de nuevo en Troas. De cualquier modo, Pablo dice que está en medio de su juicio y que las cosas no van bien. Está bastante seguro de que no va a sobrevivir a esto. Así que a partir de esta situación muy oscura, Pablo acude a Timoteo, quien parece todavía estar trabajando en Éfeso. Pablo le pidió a Timoteo que viniera y estuviera con él en la prisión, para que pudiera delegarle la misión de plantación de iglesias que él había iniciado. El diseño de la carta es bastante sencillo. Tiene dos grandes secciones en las que Pablo reta a Timoteo. Primero, a aceptar su llamado como líder, y luego, antes de que vaya donde está Pablo, enfrentar a los maestros corruptos que todavía están causando problemas en Éfeso. Después de esto, Pablo concluye la carta. Pablo inicia agradeciendo a Dios por Timoteo y su familia, específicamente por su abuela Loida y su madre Eunice. Ellas sumergieron al joven Timoteo en el contenido de las Escrituras del Antiguo Testamento y le inculcaron una profunda fe en Jesús, el Mesías. Así que, por esa fe tan firme, Pablo ofrece su primer reto a Timoteo. Le llama a rechazar cualquier tentación de avergonzarse por las buenas nuevas sobre Jesús o por Pablo, quien está sufriendo en prisión por anunciar esas buenas nuevas. Ahora, la razón por la que Pablo necesita enfatizar esto es por el estigma negativo que se ganó por sus muchas prisiones. Esto hizo dudar a muchos de los colaboradores de Pablo de hasta su llamado a ser apóstol. Él menciona a dos hombres, a Figelo y a Hermógenes, quienes habían abandonado a Pablo porque estaban avergonzados de ser asociados con él, porque ahora era un criminal acusado. Así que Pablo le pide a Timoteo que rechace cualquier temor a la vergüenza y que vaya a verlo. Ahora, Pablo sabe que esta es una petición muy costosa. Podría poner en riesgo a Timoteo. Así que él le recuerda a Timoteo que la gracia de Jesús es una fuente de poder, y esto es muy importante. La vas a necesitar, porque seguir a Jesús no es fácil, demanda todo de ti.
Pablo compara el seguir a Jesús con el ser reclutado como soldado, quienes procuran agradar a su comandante, o con un atleta, quien entrena su cuerpo para una competencia. O es como un labrador, trabajador y dedicado. Cada una de estas tres metáforas aluden a una persona que está comprometida con algo más grande que sí misma y quien está dispuesta a sacrificarse y soportar situaciones difíciles para alcanzar un objetivo mayor. Y, por supuesto, el más grande ejemplo de esto es Jesús mismo. Por su compromiso con el Padre, Él sufrió la crucifixión a manos de los romanos. Y de manera similar, Pablo mismo está ahora sufriendo en una prisión romana. Las dificultades y el sacrificio son inherentes a la vida cristiana, y esta es la razón por la que la resurrección de Jesús es el fundamento de la esperanza cristiana, o como lo resume Pablo en un breve y muy poderoso poema, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. El amor de Dios por nuestro mundo ha abierto una nueva esperanza a través de la muerte y la resurrección de Jesús. Y así, para aquellos que asumen el riesgo de confiar en y de seguir a Jesús, Dios promete reivindicación y vida. Para aquellos que lo rechazan, Dios honrará esa decisión y les hará lo mismo. Pero la infidelidad de la gente jamás hará que Dios abandone su fidelidad. Así que Pablo llama a Timoteo a la fidelidad, sabiendo que ésta podría salirle costosa. Pablo continúa la segunda mitad de la carta, llamando a Timoteo a confrontar a los maestros corruptos en Éfeso, antes de que vaya a Roma. Su enseñanza se está esparciendo en la iglesia de los Efesios como un cáncer. Ellos han convencido y corrompido a cierto número de mujeres influyentes en la iglesia. Estas son probablemente las mujeres adineradas con las que Pablo tuvo que lidiar en su primera carta a Timoteo. Él aquí no ofrece muchos detalles respecto de la mala teología de los maestros. Timoteo ya sabe acerca de esto, pero Pablo sí nos da una pista. Dice que ellos enseñan que la resurrección de los creyentes ya tuvo lugar. Ahora, no sabemos si los falsos maestros están siguiendo un rechazo filosófico griego a toda la idea de la resurrección corporal y creen que solo se trata de la experiencia espiritual. O podría ser que simplemente habían distorsionado la enseñanza de Pablo sobre la vida de resurrección que empieza en el tiempo presente a través del poder del Espíritu. De cualquier modo, el problema es que ellos habían abandonado la robusta esperanza futura de la resurrección y la nueva creación, y en su lugar habían abrazado un cristianismo privado, hiperespiritualizado, desconectado de la vida diaria. Así que Pablo llama a Timoteo a desarrollar líderes fieles que enseñen las verdaderas buenas nuevas acerca de Jesús. Ellos deben evitar los pleitos sin sentido, resultado del debate con los falsos maestros. En contraste, Timoteo y su equipo de liderazgo deben mantener lo principal como principal. Deben enfocarse en la historia central del mensaje de las Escrituras, que, en el tiempo de Pablo, significaba principalmente el Antiguo Testamento. Estas Escrituras, dice Pablo, son capaces de darte la sabiduría que conduce a la salvación a través de la fe en Jesús, el Mesías. Él está diciendo que el punto de las Escrituras es contarte una historia unificada que lleva a Jesús y que tiene una oferta de sabiduría para todo el mundo. Luego Pablo habla sobre la naturaleza y el propósito de las Escrituras. Él dice que toda Escritura es inspirada por Dios, literalmente vivificada por Dios. Esta es una referencia al rol del Espíritu guiando a los autores bíblicos para que escribieran lo que Dios quería que su pueblo escuchara. Dios habla a su pueblo en las Escrituras por una razón muy práctica. Él dice que son útiles para enseñar, diciéndome cosas que no conocía antes. Son útiles para reprenderme, poniendo delante de mi rostro las cosas que digo que creo, pero no vivo conforme a ellas. Son útiles para corregirme, exponiendo mis maneras desordenadas de pensar y de comportarme. Y son útiles para instruirme en justicia, mostrándome una nueva manera de verdaderamente ser un humano. Y todo ello para que el pueblo de Dios esté preparado para hacer el bien. Pablo cierra esta carta recordándole a Timoteo que probablemente no va a salir vivo de prisión, así que le pide que venga lo antes posible antes del invierno. No quiere congelarse en su celda, así que va a necesitar su abrigo grueso el cual tuvo que dejar atrás.
También le pidió a Timoteo que trajera los documentos personales que dejó en Troas, probablemente cuando fue arrestado. También menciona a Alejandro, quien es un hombre particularmente peligroso, a quien Timoteo debe evitar. Probablemente él es responsable del más reciente arresto de Pablo. Pablo concluye al mencionar cómo casi todos lo han abandonado en la prisión, y su única fuente de consuelo ahora es la presencia personal de Jesús, quien está con él y lo liberará, incluso si muere. Y así termina la carta. La carta de segunda de Timoteo se levanta como un recordatorio de que la vida tan influyente y la misión de Pablo fueron marcadas por retos continuos, sufrimientos y luchas. Seguir a Jesús implica riesgo y sacrificio. Significa invitar la atención y la incomodidad a tu vida. Y estas cosas no son una señal de la ausencia de Jesús. Más bien, como Pablo descubrió, al igual que descubrieron generaciones de cristianos después de él, es precisamente en esos momentos difíciles y oscuros que el amor y la fidelidad de Jesús pueden ser mucho más tangibles y reales. Y de eso se trata Segunda de Timoteo, la última carta de Pablo. La epístola de Pablo a Tito. Tito era un griego seguidor de Jesús, quien durante años fue un confiable colaborador y compañero de viaje de Pablo. Él había ayudado a Pablo en varias situaciones críticas en el pasado, y en esta carta descubrimos que Pablo le había asignado la tarea de ir a Creta, una gran isla en la costa de Grecia, para restaurar el orden en una red de iglesias en las casas. La cultura cretense era conocida en el mundo antiguo. Una de las palabras griegas para mentiroso era cretizo, ser cretense. Estas personas eran infames por su traición y avaricia. La mayoría de los hombres en la isla habían servido como soldados mercenarios al mejor postor, y las ciudades de la isla eran conocidas por ser inseguras, plagadas de violencia y corrupción sexual. Sin embargo, la isla de Creta tenía muchos puertos estratégicos que servían a ciudades por todo el mar Mediterráneo en la antigüedad. Así que, desde la perspectiva de Pablo, Creta era el lugar perfecto para empezar una red de iglesias. Ahora, no conocemos los detalles, pero de alguna manera esas iglesias cayeron bajo la influencia de líderes cretenses corruptos. Ellos decían ser cristianos, pero estaban arruinando las iglesias. Por lo que Pablo encargó a Tito la tarea de ir allí y ordenar las cosas. Esta carta proveyó las instrucciones. Tiene un diseño bastante sencillo. Después de una breve introducción, Pablo le da a Tito instrucciones claras acerca de sus tareas en la iglesia. Después, le ofrece lineamientos acerca de una nueva clase de hogar y sobre la nueva humanidad que el Evangelio podría crear en esas comunidades cretenses. Después, Pablo cierra la carta con algunos saludos finales. Entonces, Pablo inicia la carta recordándole a Tito que su mensaje como apóstol es sobre la esperanza de la vida eterna. Esto es, la vida de la nueva creación que está disponible desde ahora a través de Jesús, el Mesías. Y esta esperanza fue prometida hace mucho tiempo por el Dios que no miente. Ahora, este pequeño comentario inicial introduce un tema importante que se encuentra en toda la carta. Uno de los problemas en las iglesias cretenses era que habían mezclado sus ideas sobre Jesús, el Dios cristiano, con sus ideas sobre los dioses griegos con los que crecieron, específicamente con Zeus, su dios principal. Los cretenses decían que Zeus nació en su isla y les encantaba contar historias y mitologías acerca del carácter corrupto de Zeus. Él seduciría a las mujeres y mentiría para salirse con la suya. Así que Pablo quiere ser muy claro. El Dios revelado a través de Jesús es totalmente diferente a Zeus. Sus rasgos de carácter principales son la fidelidad y la verdad, lo que significa que la manera de vivir cristiana también practicará la verdad, lo cual será un gran reto para estos cretenses. Pablo entonces encarga a Tito con una tarea en dos partes. Dice que lo primero será designar nuevos líderes para cada comunidad de iglesia. Un equipo al que llama ancianos, esposos o padres maduros, cuya manera de vivir sea totalmente diferente a la cultura cretense. Ellos deben ser conocidos por su integridad, su devoción completa a Jesús, su dominio propio y su generosidad tanto en sus familias como en la comunidad en general.
Y estos nuevos líderes deben enseñar las buenas nuevas acerca de Jesús y reemplazar a los líderes corruptos que necesitan ser confrontados. Esa es la segunda tarea de Tito. Pablo identifica a los falsos maestros como esos de la circuncisión. En otras palabras, ellos eran judíos étnicos cretenses que decían que seguían a Jesús, pero de manera similar a los problemas en Galacia, esta gente demandaba que los cristianos no judíos fuesen circuncidados y que siguieran las leyes de la Torá, si es que realmente querían convertirse en seguidores del Mesías judío. Pablo dice que ellos están obsesionados con los mitos judíos y mandamientos humanos, y además que solo están en los asuntos del liderazgo de la iglesia para hacer dinero. Así que Pablo, en un movimiento brillante, tomó una cita de un antiguo poeta cretense, Epiménides, quien fue muy franco y honesto sobre el carácter de su propia gente. Él dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ellos borran las líneas entre lo verdadero y lo falso, entre el bien y el mal, y lo único que les importa es el dinero. Así que, aunque estos líderes dicen conocer a Dios, su manera cretense de vivir lo niega. Se debe tratar con ellos, y esto lleva a Pablo a la siguiente sección. Debido a estos líderes corruptos, muchos cristianos de estas iglesias ahora tienen hogares y vidas personales que son un desastre total. Y en 3 ocasiones diferentes, Pablo resalta el resultado de esta situación, que el mensaje de Jesús es desacreditado. Sus vecinos no cristianos ahora tienen buenas razones para hacer acusaciones malvadas. Y todo esto hace que la enseñanza de Dios, nuestro Salvador, no sea atractiva ni persuasiva para nadie. Así que Pablo describe el hogar cretense ideal, que es devoto de Jesús. Debían ser hombres y mujeres ancianos, llenos de integridad y dominio propio, para que puedan ser modelos de carácter para los jóvenes. Y las mujeres jóvenes no deberían estar teniendo sexo casual y evitando el matrimonio, como estaba de moda en la Creta de ese tiempo, sino más bien deberían buscar compañeros fieles para poder criar familias estables y saludables. Y los hombres jóvenes deben hacer lo mismo. Deben ser conocidos como ciudadanos sanos y productivos. Los esclavos cristianos en Creta estaban en una posición única, porque sabemos que por causa del Evangelio eran tratados como iguales en las comunidades eclesiásticas de Pablo. Sin embargo, existía el peligro de que ellos usaran esa igualdad como un permiso para faltarle el respeto a sus amos, y luego asociarse con las rebeliones de esclavos, lo que también desacreditaría el mensaje cristiano. Aquí podemos ver a Pablo negociando una línea muy delgada. Él cree que el Evangelio de Jesús necesita demostrar su poder redentor en la plaza pública, si es que verdaderamente va a transformar la cultura cretense. Y eso no va a suceder a través de la agitación social o de que los cristianos se aíslen de la vida urbana. El mensaje cristiano será convincente para los cretenses cuando los cristianos participen completamente en la vida pública, cuando sus vidas y hogares se vean similares a los demás a primera vista y que después de mirarlos atentamente, sus vecinos descubran que los cristianos, por su devoción a un Dios totalmente diferente, viven bajo un sistema de valores totalmente diferente. Y esa es la diferencia que Pablo resume de manera hermosa al final del capítulo 2. Él dice que el sistema de valores que motiva la manera cristiana de vivir es la gracia generosa de Dios, la cual se mostró en la persona de Jesús y que se mostrará de nuevo en su regreso. Esta gracia fue demostrada cuando Jesús entregó su honor para morir una muerte vergonzosa a favor de sus enemigos, para poder rescatarlos y redimirlos. Y esta es la misma gracia que llama al pueblo de Dios a decir no a las maneras corruptas de vivir, las cuales son inconsistentes con el amor generoso de Dios. Pablo luego pasa del hogar cristiano a una visión de los cristianos viviendo como nuevos humanos en la sociedad cretense. De toda la gente en Creta, los cristianos deben ser conocidos como los ciudadanos ideales, apacibles, generosos, obedientes a las autoridades, conocidos por buscar el bien común. Pero esto es muy diferente a la manera en que los cretenses crecieron.
¿Cómo se supone que los cristianos mantengan este estilo de vida contracultural? Y Pablo cree que la fuente de poder para esta manera de vivir es el amor transformador del Dios Trino que se anuncia en el Evangelio. Y entonces lo explica en un poema realmente hermoso. Él dice que la bondad y el amor de Dios son lo que nos salvó, a pesar de nosotros mismos, para que a través del Espíritu Santo Dios lavara, renaciera y renovara a las personas. Y a través de Jesús proveyera un camino para que ellas sean declaradas justas delante de Él. Todo esto nos da acceso a la vida eterna. Esto es, a un nuevo futuro en la nueva creación. Esta historia viva es tan poderosa que puede producir una nueva clase de personas. Pablo está convencido que la fidelidad a las enseñanzas de Jesús, empoderada por el Espíritu, demostrará la gracia de Dios por toda la isla de Creta y por todo el mundo. Pablo concluye prometiendo que enviará refuerzos a Tito, ya sea a Artemas o a Tíquico, y saluda a sus amigos en común. Y así termina la carta. La carta de Tito nos muestra la estrategia misionera de Pablo para que las iglesias se conviertan en agentes de transformación en sus comunidades. Esto no sucederá haciendo una guerra cultural o asimilando la manera cretense de vivir. Más bien, él llama a estos cristianos a participar sabiamente en la cultura cretense. Ellos necesitan rechazar lo que es corrupto, pero también abrazar lo que es bueno. Si ellos pueden aprender a vivir pacíficamente, dedicarse a Jesús y al bien común, los cristianos mostrarán la belleza del mensaje de nuestro Dios Salvador. Y de eso se trata la epístola a Tito.